Bueno, muy bien, ahora es momento de tomar contacto, como lo hacemos todos los miércoles, con nuestros colegas de la Deutsche Welle, y estamos hoy en comunicación con Thomas Sparrow, con toda la información destacada del ámbito internacional, según se mira con ojos europeos. Thomas, ¿qué tal? Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Buenos días para todos ustedes y como siempre un gran placer poder estar con ustedes para hablar, como bien dices, de las noticias internacionales con esa mirada europea. Bueno, uno de los temas esenciales, ¿no?, por estos días tiene que ver con las sanciones de la Comunidad Europea a Rusia. Así es, y son las sanciones del bloque número 17 de sanciones que aprueba la Unión Europea contra Rusia. Es decir, 17 paquetes se cumplen ya que han sancionado diferentes sectores de la economía rusa. Este último paquete de sanciones se enfoca principalmente en lo que los expertos llaman la flota fantasma de Rusia, es decir, esos buques con petróleo que circunventan algunas de las sanciones que han sido impuestas y que, por supuesto, desde hace algún tiempo son de particular interés aquí en Europa porque se ven como una forma en que Rusia puede evadir esas sanciones, Sí. continuar recibiendo dinero que luego puede, obviamente, invertir en la guerra en Ucrania. Ahora, Tomás, Putin no parece estar realmente muy preocupado o muy afectado, ¿no?, por estas sanciones. Bueno, de hecho se llega a la número 17 y no ha cambiado demasiado las cosas, ¿no?, el escenario. Y ese es precisamente el análisis que hacen algunos expertos acá, porque si uno pregunta, por ejemplo, a los funcionarios de la Unión Europea, defienden, por supuesto, las sanciones. De hecho, el hecho de que ya haya 17 paquetes de sanciones, pues explica claramente que, por un lado, es la principal respuesta que tienen los europeos a Rusia y, por el otro, que consideran que tiene algún efecto. En otras palabras, los europeos no tendrían 17 paquetes de sanciones si no consideraran que tiene algún efecto sobre la economía rusa. Sin embargo, es muy importante lo que mencionas, porque aquí hay analistas que dicen pues que sí, que esas sanciones pueden tener un efecto sobre la economía rusa, pero que no necesariamente tienen un efecto político sobre lo que Vladimir Putin pueda decidir o no en la guerra en Ucrania. Y ahí es donde está la principal diferencia en los análisis. Claro, ¿y con qué ojos se está observando, qué repercusiones de esta llamada que está teniendo Putin con Trump, ¿no? Claro, ese es un tema también muy importante acá porque desde el punto de vista europeo es, por supuesto, muy importante que Estados Unidos juegue un rol en cualquier negociación potencial de paz entre Rusia y Ucrania, y de ahí que los líderes europeos, digamos, vean con buenos ojos que por lo menos haya un canal de comunicación abierto entre Sí. Estados Unidos y Rusia. Parece ser que ese canal de comunicación es muchísimo más estable que, por ejemplo, el canal de comunicación entre Rusia y la Unión Europea. Donde los líderes europeos tienen un problema es en el contenido de las discusiones entre Putin y Trump, por lo menos lo que se conoce públicamente, Sí. porque en muchos casos consideran que Trump se está poniendo del lado de Putin y no necesariamente Claro. del lado de Ucrania. Y es importante recordar que los líderes europeos desde el comienzo de la guerra han estado del lado de Ucrania política, económica y militarmente, y claramente en contra de Rusia. Entonces ven con preocupación que el presidente Trump, por lo menos según lo que se cuenta, en algunos aspectos parezca estar más del lado de Rusia que de Ucrania. Claro, y en este contexto, ¿se vería con buenos ojos que las conversaciones de paz fueran llevadas al Vaticano, Tomás? Sí, en particular por esa neutralidad y por el hecho Claro. de que el Vaticano también tiene un historial ya de haber mediado en ciertos conflictos o en ciertas disputas. Entonces, el Vaticano es uno de los lugares que se discute como posible escenario para esas negociaciones. También se habla de Turquía, también se habla de Suiza. En particular, Turquía podría ser uno que resulte más favorable a Rusia que necesariamente el Vaticano o Suiza, pero se discuten esos tres lugares como posibles escenarios para negociaciones de paz. La pregunta, sin embargo, es cuál debe ser la condición para que haya negociaciones Claro. de paz, porque los europeos quisieran que hubiera un cese el fuego antes de las negociaciones, mientras Rusia quisiera que hubiera negociaciones antes de un cese al fuego. Ahí hay una principal y muy clara diferencia
entre la posición que tiene, por ejemplo, Ucrania y sus socios europeos y que por el otro lado tiene Rusia. Claro, sí, por eso no avanzaron las conversaciones en Estambul, ¿no? Justamente por este punto que estás planteando. Tomás, yendo un poquito a Medio Oriente, ¿no? De lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿cómo está viendo la comunidad europea, ¿no? Esta campaña más agresiva que está llevando Netanyahu para terminar con Hamás y esta cuestión del impedimento de la ayuda humanitaria? Por supuesto, con muchísima preocupación. Por un lado, sí se vio con buenos ojos que por lo menos alguna ayuda básica pudiera renovarse o llevarse después de casi 3 meses de bloqueo. Eso fue algo que sin duda se ve como un paso inicial necesario, paso inicial, porque es claro que la ayuda no está llegando a todas las personas que las necesitan y que mucha ayuda se necesita adicionalmente, ayuda humanitaria, ese es un punto. Pero por supuesto también en el aspecto militar es algo que los europeos ven con mucha preocupación, pero donde también hay diferencias entre algunos de los países europeos que lo ven de manera más o menos crítica también dependiendo de su política interior. Es decir, si lo comparamos con Ucrania, donde parece haber por lo menos entre la mayoría de los países europeos, un consenso. Este consenso no es tan claro cuando se habla de Gaza o cuando se habla de Israel, y de ahí que haya una necesidad muy importante, algo que también cuentan aquí muchos analistas y muchos expertos, de que desde el punto de vista europeo se busque en posiciones conjuntas que puedan también llevar, digamos, esa posición europea a nivel internacional en todo lo relacionado con Gaza y sobre todo con una posición conjunta con respecto a Israel. Muy interesante. Vero tiene una pregunta, Tomás. Sí, muchas gracias, Paula. Tomás, muy buenos días. Mi pregunta tiene que ver con Ucrania, porque si bien aparentemente estarían quedando afuera, digamos, los líderes europeos de estas conversaciones entre el presidente ruso y el presidente estadounidense, si finalmente se llega a un acuerdo de paz, imagino que esta es una buena noticia, ¿no?, para los europeos. ¿Se ve esta situación, más allá de que tal vez queden fuera de las negociaciones, como un punto a favor a tener en cuenta para que de una vez por todas se llegue a un acuerdo de paz? Más allá, reitero, que Alemania, principalmente con toda la ayuda que brindó a lo largo de la guerra, no esté en la mesa de negociaciones. ¿De esto se habla? Se habla, por supuesto, pero la prioridad está más bien en que los europeos sí puedan estar en la mesa de negociaciones en el momento en el que haya discusiones concretas entre Ucrania y Rusia. Y cuando digo europeos, no solamente me refiero a la Unión Europea, sino también, por ejemplo, al Reino Unido. Y eso explica por qué en días anteriores, creo que eso fue precisamente el tema que hablamos la semana pasada, el nuevo canciller alemán Friedrich Merz, acompañado de los líderes de varios países en Europa, estuvo precisamente en Kiev para reforzar esa idea de que en cualquier tipo de negociación política, en cualquier tipo de discusión de paz, es importante que los europeos tengan una voz. Y es importante por cuestiones políticas, por ese apoyo que le han dado a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Es importante por temas también militares, por una inversión muy grande que han hecho los europeos de apoyo militar a Ucrania, en particular, como dices, Alemania, pero también Reino Unido, también Francia, también otros países en la Unión Europea. Y es importante también, por supuesto, porque consideran que el impacto de la guerra en Ucrania es un impacto que va mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Es decir, Kiev no está a muchísimos kilómetros de distancia de Berlín. Es un conflicto que se siente cerca, es un conflicto que desde el principio se siente muy cerca, y de ahí que los europeos quieran poder tener ese rol en la mesa de negociaciones, si bien por supuesto entienden que hay otros países que también tienen intereses claros, no solamente Ucrania y Rusia, sino también Estados Unidos, pero también otros países de otras regiones del mundo que ven esta guerra de manera muy distinta a como lo ven los europeos. Quizás eso es algo importante también que se olvida con frecuencia en las discusiones sobre Ucrania, porque si uno va a América Latina, si uno va a la India, si uno va a China, ahí se ve el conflicto entre Ucrania y Rusia de manera muy distinta a como lo ven algunos países aquí en Europa. Claro, mucho más lejano, ¿no? Claro, Por supuesto. Sí. Bien, Tomás, como siempre, muy interesante tu aporte. Estamos esperando ya ansiosamente el contacto de la semana próxima. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles. Que tengas una muy buena semana. Gracias. Igual para ustedes, y yo también espero con ansia siempre nuestra conversación de los miércoles. Gracias, Tomás. What we discussed is how we can increase sanctions to support the US initiative.